Capítulo 7. Si hay alguna esperanza, escribió Winston, está en los proles. Si había esperanza, tenía que estar en los proles, porque sólo en aquellas masas abandonadas, que constituían el 85% de la población de Oceanía, podía encontrarse la fuerza suficiente para destruir el partido. Este no podía descomponerse desde dentro. Sus enemigos, si los tenía en su interior, no podían de ningún modo unirse, ni siquiera identificarse mutuamente. Incluso si existía la legendaria hermandad, y era muy posible que existiese, resultaba inconcebible que sus miembros se pudieran reunir en grupos mayores de 2 o 3 personas. La rebeldía no podía pasar de un destello en la mirada o una determinada inflexión en la voz, a lo más de alguna palabra murmurada. Pero las proles, si pudieran darse cuenta de su propia fuerza, no necesitarían conspirar. Les bastaría con encabritarse, como hace un caballo que se sacude las moscas. Si quisieran realmente, podrían destrozar el partido mañana por la mañana. Y, desde luego, antes o después se les ocurrirá. Y, sin embargo, recordó Winston una vez que había dado un paseo por una calle de mucho tráfico, cuando de pronto oyó un tremendo grito múltiple. Centenares de voces de mujeres, salían de una calle lateral. Era un formidable grito de ira y de desesperación. Un tremendo ¡ah! Winston se sobresaltó terriblemente. ¡Ya empezó! ¡Un motín!, pensó. Por fin los proles se sacudían el yugo. Pero cuando llegó al sitio de la aglomeración, vio que una multitud de unas 200 o 300 mujeres se agolpaban sobre los puestos de un mercado callejero con expresiones tan trágicas como si fueran las pasajeras de un barco en trance de hundirse. En aquel momento, la desesperación general se quebró en innumerables peleas individuales. Y es que, por lo visto, en uno de los puestos habían estado vendiendo sartenes de lata. Esos utensilios eran muy malos, pero los cacharros de cocina eran siempre de casi imposible adquisición. Por fin, había llegado una provisión de forma inesperada. Las mujeres que lograron adquirir alguna sartén fueron atacadas por las demás, y trataban de escaparse con sus trofeos, mientras que las otras las rodeaban y las acusaban de favoritismo a la vendedora. Aseguraban que tenía más en reserva y aumentaron los chillidos. 2 mujeres, una de ellas con el pelo suelto, se habían apoderado de la misma sartén y cada una de ellas intentaba quitársela a la otra. Tiraron y tiraron, cada una por su lado, hasta que por fin se rompió el mango. Winston las miró con asco. Sin embargo, ¿qué energías tan aterradoras había percibido él bajo aquella gritería? Y en total no era más que 2 o 3 centenares de gargantas. ¿Por qué no protestarían así por cada cosa de verdadera importancia? Escribió: hasta que no tengan conciencia de su fuerza, no se rebelarán, y hasta después de haberse rebelado, no serán conscientes. Este es el problema. Winston pensó que sus palabras parecían sacadas de uno de los libros de texto del partido. El partido pretendía, desde luego, haber liberado a los proles de la esclavitud. Antes de la Revolución eran explotados
y oprimidos ignominiosamente por los capitalistas. Realmente pasaban hambre. Las mujeres tenían que trabajar a la viva fuerza en las minas de carbón. Por supuesto, las mujeres seguían trabajando en las minas de carbón. Y los niños eran vendidos a las fábricas a la edad temprana de 6 años. Pero, simultáneamente, fiel a los principios del doble pensar, el partido enseñaba que los proles eran inferiores por naturaleza y que debían ser mantenidos bien sujetos, como si fueran animales, mediante la aplicación de unas cuantas reglas muy sencillas. En realidad, se sabía muy poco de los proles, y no era necesario saber mucho de ellos. Mientras continuaran trabajando y teniendo hijos, sus demás actividades carecían totalmente de importancia. Dejándoles en libertad como ganado suelto en la pampa de la Argentina, tenían un estilo de vida que parecía serles natural. Se regían por normas ancestrales. Nacían, crecían en el arroyo, empezaban a trabajar a los 12 años, pasaban por un breve periodo de belleza y deseo sexual, se casaban a los 20 años, empezaban a envejecer a los 30 y se morían casi todos ellos a los 60 años. El duro trabajo físico, el cuidado del hogar y de los hijos, las mezquinas peleas entre vecinos, el cine, el fútbol, la cerveza y sobre todo el juego llenaban su horizonte mental. En realidad, no era difícil mantenerlos a raya. Unos cuantos agentes de la policía del pensamiento circulaban entre ellos, esparciendo rumores falsos y eliminando a los pocos considerados capaces de convertirse en peligrosos. Pero no se intentaba adoctrinarlos con la ideología del partido. Y es que no era deseable que los proles tuvieran sentimientos políticos intensos. Todo lo que se les pedía era un patriotismo primitivo, al que se recurría en caso de necesidad para que trabajaran horas extraordinarias o para que aceptaran raciones más pequeñas. E incluso cuando cundía entre ellos el descontento, como ocurría a veces, se trataba de un descontento que no servía para nada, porque, por carecer de ideas generales, concentraban su instinto de rebeldía en quejas sobre minucias de la vida corriente. Los grandes males ni los olían. La mayoría de los proles ni siquiera era vigilada con telepantallas. La policía los molestaba muy poquito. En Londres había mucha criminalidad, un mundo revuelto de ladrones, bandidos, prostitutas, traficantes en drogas y maleantes de toda clase. Pero como sus actividades tenían lugar entre los mismos proles, daba igual que existieran o que no. En todas las cuestiones de moral, se les permitía a los proles que siguieran su código ancestral. No se les imponía el puritismo sexual del partido. No se castigaba su promiscuidad y se permitía el divorcio. Incluso el culto religioso se les habría permitido si es que los proles hubieran manifestado la menor inclinación hacia él. Como decía el partido, los proles y los animales son libres. Winston se rascó con precaución sus varices. Habían empezado a picarle otra vez. Siempre volvía a preocuparle saber qué habría sido la vida anterior a la Revolución. Sacó del cajón un ejemplar del libro de historia infantil que le había prestado la señora Parsons y empezó a copiar un trozo en su diario.
En los antiguos tiempos, decía el libro de texto, antes de la gloriosa Revolución, no era Londres la hermosa ciudad que hoy conocemos. Era un lugar tenebroso, solo y miserable, donde casi nadie tenía nada que comer, y donde centenares, millares de desgraciados no tenían zapatos para ponerse ni siquiera, y tampoco un techo bajo el cual dormir. Niños de la misma edad que vosotros debían trabajar 12 horas al día, a las órdenes de crueles amos que los castigaban con látigos si es que trabajaban con demasiada lentitud. Y solamente se alimentaban con pan duro y agua. Pero entre toda esa horrible miseria había unas cuantas casas grandes y hermosas, donde vivían los ricos, cada una de las cuales tenía por lo menos 30 criados a su disposición. Eran individuos gordos y feos, con caras de malvados, como el que puede apreciarse en la ilustración de la página siguiente. Podéis ver, niños, que va vestido con fina chaqueta negra, larga, a la que llaman frac, y un sombrero muy raro y brillante que parece el tubo de una estufa, y al que llaman sombrero de copa. Este era el uniforme de los capitalistas, y nadie más podía llevarlo. Los capitalistas eran los dueños de todo lo que había en el mundo, y todos los que no eran capitalistas pasaban a ser sus esclavos. Poseían toda la tierra, todas las casas, todas las fábricas y todo el dinero. Si alguien les desobedecía, era encarcelado inmediatamente y podían dejarlo sin trabajo, e incluso hacerlo morir de hambre. Cuando una persona corriente hablaba con un capitalista, tenía que descubrirse, inclinarse profundamente ante él y llamarle señor. El jefe supremo de todos los capitalistas era llamado el rey, y Winston se sabía toda la continuación. Allí se hablaba de los obispos, de sus vestimentas, de los jueces con sus trajes de armiño, de la horca, del gato de 9 colas, del banquete anual que daba el alcalde y de la costumbre de besar el anillo del papa. También había una referencia al Jus Primae Noctis, que no convenía mencionar en un libro de texto para niños. Era la ley según la cual todo capitalista tenía el derecho de dormir con cualquiera de las mujeres que trabajaban en sus fábricas. Pero, ¿cómo saber qué era verdad y qué era mentira en todo aquello? Después de todo, podía ser verdad que la humanidad estuviera mejor entonces que antes de la Revolución. La única prueba en contrario era la protesta muda de la carne y los huesos, la instintiva sensación de que las condiciones de vida eran intolerables y de que otro tiempo tenía que haber sido diferente. A Winston le sorprendía que lo más característico de la vida moderna no fuera su crueldad ni su inseguridad, sino sencillamente su vaciedad, su absoluta falta de contenido. La vida no se parecía no sólo a las mentiras lanzadas por las telepantallas, sino que ni siquiera se parecía a los ideales que el partido trataba de lograr. Grandes zonas vitales, incluso para un miembro del partido, nada tenían que ver con la política. Se trataba solo de pasar el tiempo en inmundas tareas, luchar para poder meterse en el metro, remendarse un calcetín como un colador, disolver con resignación una pastilla de sacarina y emplear toda la habilidad posible para conservar una colilla.
El ideal del partido era inmenso, terrible y deslumbrante. Un mundo de acero y de hormigón armado, de máquinas monstruosas y de espantosas armas. Una nación de guerreros y fanáticos que marchaba en bloque, siempre hacia adelante, en unidad perfecta, pensando todos los mismos pensamientos y repitiendo a grito unánime siempre la misma consigna, trabajando perpetuamente, luchando triunfantes, persiguiendo a los traidores. 300 millones de personas, todas ellas con las mismas caras. La realidad era, en cambio, lúgubres ciudades donde la gente, apenas alimentada, arrastraba de un lado a otro sus pies calzados con agujereados zapatos y viviendo en ruinosas casas del siglo XIX, en las que todavía predominaba el olor a verduras cocidas y a retretes en malas condiciones. Winston creyó ver un Londres inmenso y en ruinas, una ciudad de 1 millón de cubos de la basura, y al mismo tiempo, y mezclada con esta visión, la imagen de la señora Parsons con sus arrugas y con su pelo enmarañado, tratando de arreglar infructuosamente una cañería atascada. Volvió a rascarse el tobillo. Día y noche las telepantallas le herían a uno el tímpano con estadísticas, según las cuales todos tenían más alimento, más trajes, mejores casas, entretenimientos más divertidos, y todos vivían más tiempo, trabajaban menos horas, eran más sanos, más fuertes, más felices, más inteligentes y más educados que los que habían vivido hacía 50 años. Ni una palabra de todo ello podía ser probada y tampoco refutada. Por ejemplo, el partido sostenía que el 40% de los proles adultos sabía leer y escribir, y que, antes de la Revolución, todos ellos, menos un 15%, eran analfabetos. También aseguraba el partido que la mortalidad infantil era ya sólo del 160 por 1000, mientras que antes de la Revolución había sido del 300 por 1000. Y así sucesivamente. Era como una ecuación con dos incógnitas. Bien podía ocurrir que todos los libros de historia fueran pura fantasía. Winston sospechaba que nunca había existido una ley sobre el jus primae noctis, ni persona alguna como el tipo de capitalista que pintaban, ni siquiera un sombrero como aquel que parecía un tubo de estufa. Todo se desvanecía en la niebla. El pasado estaba borrado. Se había olvidado el acto mismo de borrar, y la mentira se convertía en verdad. Sólo una vez en su vida había tenido Winston en la mano, después del hecho, y eso es lo que importaba, una prueba concreta y evidente de un acto de falsificación. La había tenido entre sus dedos nada menos que 30 segundos. Fue en 1973, aproximadamente,